Ok, en el video anterior que hablé sobre iconografía mencioné a la Virgen de las Tres Manos. Tiene una historia bellísima. San Juan Damasceno, padre de la iglesia, que nació alrededor del 675, 676, por ahí, y murió a mediados del siglo VIII, era ministro del califa local de Damasco, es decir, del gobernante musulmán de Damasco, y estaba bien formado en la religión musulmana y la filosofía griega. Era amigo del califa y gracias a él los musulmanes se mantuvieron pacíficos con los cristianos que vivían en sus tierras, dándoles libertad de culto, incluso aceptándolos en cargos del gobierno, como es el caso de San Juan Damasceno. Todo esto pues para entender lo que sigue. En aquel entonces, la veneración de los íconos estaba prohibida en el Imperio Bizantino, la herejía iconoclasta que mencioné en el video anterior. San Juan animaba a sus hermanos en la fe a resistir y mantener la tradición de la iconografía heredada por los primeros cristianos. Él escribía cartas que después mandaba al Imperio Bizantino, animándolos a mantener la iconografía y a venerar los íconos, lo cual hizo enfurecer al emperador, que se enteró de esto. Así que el emperador bizantino, León III, escribió una carta al califa de Damasco, que era amigo de San Juan, diciéndole que San Juan planeaba rebelarse en su contra. El califa se indignó muchísimo porque pues, era su amigo, lo conocía, le había sido fiel desde siempre, así que le mandó cortar la mano derecha a San Juan para que ya no pudiera escribir cartas. San Juan le pidió al califa que por lo menos le permitiera enterrar su propia mano y se lo concedió. San Juan, que sufría, pues ya no tenía su mano, que sufría y lloraba sin cesar, se retiró a su casa y se colocó la mano en la muñeca, donde había estado originalmente, y delante de un icono de la Virgen María le suplicó por un milagro. O sea, el pobre le habían cortado la mano por algo que él no hizo, o sea, por una causa injusta, y pues el pobre estaba sufriendo, le suplicó a la Virgen María que por favor lo ayudara, que le concediera un milagro, y en eso el santo se quedó dormido. Y en sueños, la Virgen se le apareció y le dijo: estás curado, trabaja sin cesar con esa mano. San Juan se despertó y tenía su mano intacta, como antes, ni siquiera con una cicatriz ni nada, como si no le hubieran cortado la mano. Cuando el califa lo vio, le suplicó que lo perdonara y le ofreció de vuelta su puesto en la corte donde había trabajado antes. San Juan declinó la oferta amablemente y con mucha misericordia y se retiró al monasterio de San Sabá, donde dedicó el resto de su vida al servicio a Dios, escribiendo innumerables cartas. Es de los padres de la iglesia que más escribió. El santo se llevó al monasterio el ícono de la Virgen María ante el cual suplicó por el milagro y le colocó una mano hecha de plata simbolizando su mano cortada, que es precisamente este ícono de aquí. Aquí está la mano de plata colocada por San Juan Damasceno. El ícono fue trasladado a Serbia y fue protegido por el arzobispo San Sava, que no tiene nada que ver con el que mencioné anteriormente. Simplemente sus nombres coincidieron. Más tarde, para protegerlo de una guerra ahí en Serbia, se ató el ícono a un burro que inmediatamente salió corriendo hasta llegar a la cima del monte Athos en Grecia, donde reposa el ícono hasta este día en el monasterio de Hilandar. Hay como veintitantos monasterios en ese monte, llegó a ese específico y ahí se quedó el burrito. Y creo que ahí se murió. Después de una pelea en ese mismo monasterio para elegir al nuevo abad, la Virgen María se apareció y dijo: a partir de ahora, yo soy la abadesa de este monasterio. Si se estaban peleando para elegir un sucesor y la Virgen María dijo: ya basta, voy a ser yo. Y en ese instante el ícono de San Juan Damasceno, este de aquí, que se encontraba sobre el altar mayor del templo del monasterio, se trasladó volando por aire hasta llegar a la oficina del abad, donde permanece hasta hoy en día. Y ya, fin de la discusión. Y durante la guerra entre Turquía y Grecia, los soldados turcos aseguraron haber visto a una mujer misteriosa e imponente custodiando la entrada del monasterio para impedir que entraran las tropas enemigas. Actualmente se suele representar la tercera mano como propia de la Virgen. Hay como varias explicaciones de por qué pudo haber sucedido esto.
Pero la más común es que simboliza su cuidado maternal con nosotros, que ella toma parte en nuestro dolor y no deja de socorrernos. Se ve raro. Yo la primera vez que lo vi me quedé muy confundido, pero una vez sabiendo el por qué, no sé, es muy bonito. Es de mis iconos favoritos, de mis advocaciones favoritas de la Virgen María. Y esta es la explicación de la Virgen de las Tres Manos. Si te gustó, házmelo saber. Propuestas, sugerencias de otros temas de los cuales hablar son más que bienvenidos y nos vemos muy pronto.